Buenos días para todas las personas que a esta hora se conectan a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, actualice ese video, nuestra página de Facebook, a este espacio diario de conferencias Actualices. El invitado a esta hora del día, el doctor Nicolás Alviar, abogado, especialista en Derecho de los Negocios Internacionales, quien se encuentra cursando una maestría en Derecho Privado, socio fundador y gerente general de Alviar González Tolosa Abogados. Se ha desempeñado como abogado interno en una firma de inversión extranjera. En AGT Abogados ha sido apoderado general de compañías nacionales extranjeras y representante legal principal o suplente para asuntos judiciales de reconocidas empresas. El tema que nos trae para el día de hoy, ¿cómo crear una empresa SaaS en Colombia? Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días y tiene usted la palabra. Eh, gracias, Carlos. Gracias, doctor Nicolás, por su intervención en estas conferencias con Actualícese. Muy interesante el tema. A mí me ha llamado mucho la atención que estamos en todo que hemos estado como contadores públicos en toda esta transición de todo tipo de sociedades y ver la forma como las SAS se han convertido, pues el tipo de sociedades más importantes y la de uso común. Ya nadie piensa en una limitada, ya nadie piensa en una anónima, nadie piensa en sociedades de otras características. Además, ve uno, y esa es muy importante, por esa razón es muy importante su intervención, uno ve estatutos de 5 páginas, de 10 páginas, 50 páginas, 200 páginas en las SAS, que las he tenido en mis manos. Y diciendo, bueno, caramba, esto es un fenómeno especial, es algo que es que permite muchas nuevas situaciones o dio la apertura o la modernización a las sociedades que eran tan necesarias. De manera, doctor Nicolás, que esperamos con mucha atención que en este momento, si no nos escuchan, que estos archivos de su información queden para la historia, porque me parece muy importante. Nunca hicimos intervenir a nadie sobre este tema, porque lo entendíamos algo tan usual, tan corriente, pero me parece que es el momento de darle ese reconocimiento. Y a ustedes como firma de su intervención sobre este tema. Gracias, doctor Alviar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que me estén escuchando bien y que el sonido y el audio esté correctamente. Voy a comenzar a exponer mi presentación. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Sí. Bueno, entonces, pues quisiera comenzar por recalcar lo que decía el doctor. Realmente las sociedades por acciones simplificadas, SAS, efectivamente son una figura societaria que uno creería que es muy lógica, muy frecuente, se da constantemente en el mundo empresarial para constituir compañías. Y uno pensaría, como lo decía también el doctor, que este tema ya está muy bien asimilado por los empresarios en Colombia. Pero realmente hay que decir que las SAS o las sociedades por acciones simplificadas, que fueron creadas desde el año 2008 con la ley 1258, tienen una trascendencia mucho más allá de la simple formalización de negocios, digámoslo así, informales o de facilitarle la vida a los empresarios que querían crear empresa en Colombia. O, diciéndole de otras palabras, esta ley no solo buscaba, digamos, intentar flexibilizar los requisitos para que un emprendedor, un empresario, formalizara su empresa y constituyera su empresa, sino que también tiene muchas aristas jurídicas que las personas no ven al momento de constituir una empresa. Como les decía, pues con la ley 1258
lo que se busca es facilitar y motivar la creación de las empresas en Colombia, haciendo un tipo societario más flexible, más informal, sin tanto requerimiento en comparación a los otros tipos societarios, por ejemplo, una sociedad anónima, una sociedad limitada, que tienen unas formalidades específicas que las hacen un poco más robustas o más con más formalismos o con más tropiezos y obstáculos para ser constituidas. Pues dígase la verdad, el emprendimiento en Colombia y el emprendimiento en general en los países de América Latina tenía muchos obstáculos para constituir una compañía. Realmente la ley 1258 lo que hace es eh, flexibilizar esa creación de empresas, dejarle de poner tantas trabas jurídicas y tantos tecnicismos a quien quería formalizar su negocio o formalizar su empresa y pasar a ser un tipo societario como es la sociedad por acciones simplificada. Vale la pena decir que también, como lo decía el doctor en su introducción, esta charla, además de ser una explicación, digamos, meramente informativa de cómo constituir una SAS en Colombia, la idea es que podamos exponer algunos temas prácticos que la gente no ve a la hora de constituir una SAS. Como lo hablábamos, uno encuentra estatutos, encuentra actos de constitución, encuentra reglamentos de accionistas, encuentra protocolos de familia, incluidos dentro de los estatutos, y la gente o los empresarios no le da la relevancia que deberían darle a ese documento, a esos estatutos, a ese acto constitutivo, a esas formalidades o a esas características esenciales de los estatutos, previendo cualquier escenario que se pueda dar en el giro de los negocios de una sociedad por acciones simplificada. Lo que les quiero decir es que aun cuando esta sociedad es, digamos, un tipo societario que facilita la creación de empresas y es mucho más flexible y mucho más, digámoslo de alguna manera, informal, sí se debe tener en cuenta muchos aspectos prácticos a la hora de conformar esos estatutos para que se prevea cualquier escenario legal entre los socios, entre los administradores, en cuanto a las votaciones, a las asambleas de accionistas, cualquier escenario que se dé entre las partes involucradas en el desarrollo y en el giro ordinario de los negocios de una sociedad. También como lo hablábamos, digamos que a esta altura y ya pasados más de 12 años desde la creación de este tipo societario, muchas de las empresas que ahora conocemos son SAS. Digamos que la gran mayoría de las empresas que se constituyen en Colombia son sociedades por acciones simplificadas. Inclusive hay que decirlo, como también lo mencionábamos al comienzo de esta exposición, las grandes compañías de Colombia o las empresas, digamos que tienen cierta trayectoria o cierta tradición en Colombia, han hecho su transformación o el cambio de tipo societario. Algunas de estas eran sociedades anónimas, sociedades limitadas, y han transformado su tipo societario para convertirse en SAS. Todo esto por la flexibilidad legal que da este tipo societario. Obviamente aquí hay que aclarar algo importante, ¿no? Hay ciertas actividades, ciertos rubros de negocios, ciertos objetos sociales que desarrollan algunas compañías que no permiten que sean sociedades por acciones simplificadas, o también su intención de salir a negociar sus acciones en un mercado público de valores o llegar a ofertar sus acciones en este tipo de mercados en algún punto les impide transformar sus objetos, su tipo societario, perdón, a una SAS o constituirse como una SAS. Hablemoslo, por ejemplo, las entidades del orden financiero o las aseguradoras. Estas empresas, pues, definitivamente no pueden ser sociedades por acciones simplificadas y tienen que ser sociedades anónimas. En este sentido, pues, entraremos como en materia ya, y es
explicar cómo se crea una SAS en Colombia. Yo creo que en este punto es importante aclarar que esto va dirigido tanto al empresario nacional como al empresario extranjero, ¿no? Porque es muy común observar que los empresarios extranjeros tienden a adquirir información a veces errada de cómo es el proceso para constituir una empresa en Colombia o una SAS en Colombia. Digamos que es más frecuente que el empresario colombiano tenga conocimiento de qué es una SAS y cuáles son los pasos a seguir, y digamos que están muy parametrizados por las cámaras de comercio. La idea, como les decía, es explicarles de forma práctica cómo se constituye, pero también darles unos tips o unas ideas, digamos, un poco más avanzadas de lo que es la constitución de una empresa en Colombia, una SAS en Colombia. Entonces, lo primero que hay que decir es que las SAS se constituyen por un documento privado, un documento que contiene los estatutos y el acto constitutivo, y confluyen ambos documentos en un mismo escenario. Es decir, ambos documentos se hacen en el mismo momento, los estatutos y el acto constitutivo. En ese acto constitutivo, lo que se hace es declarar la voluntad de los accionistas para formar este tipo societario, para que nazca la vida de esta sociedad. Y en los estatutos, lo que se hace es plasmar todas las reglas de juego, digámoslo así, los artículos, todas las cláusulas, todas las condiciones en las que va a funcionar la sociedad. Los estatutos, en términos legales, son la ley para las partes, es decir, es el contrato de asociación. Cuando hablamos de contrato de asociación, pues encontramos que quienes lo suscriben, que son los accionistas, y quienes están involucrados en él, como lo son los representantes legales o administradores, tienen la obligación de cumplir con estas reglas. Estas disposiciones contenidas en ese documento son ley para las partes, y en ese sentido se dará el funcionamiento de la sociedad conforme a todas las condiciones y reglas que están en cada artículo de estos estatutos. Como lo hablábamos al principio de la charla, los estatutos de una SAS pueden ser demasiado flexibles. Encontramos, como lo decíamos, estatutos de 5 hojas, de 2 hojas, de muchas hojas y muchas condiciones plasmadas en los estatutos. ¿Pero por qué? Porque al momento de constituir una SAS, el empresario cree que llenar un formato o un formulario de estatutos es suficiente para lograr regular todas las actividades contenidas en esos estatutos. Siempre el pensar del empresario es, si yo con unos estatutos básicos los presento ante la Cámara de Comercio y constituyo mi sociedad, eso va a ser suficiente para regular todas las actividades que la empresa necesita, que la SAS necesita. Pero hay que llamar la atención en eso porque no es tan así. Realmente unos estatutos muy básicos no permiten que se regule toda actividad dentro de la SAS. No permite que se prevean todos los posibles problemas y escenarios que se pueden resolver muchas veces a través de las figuras contenidas en los estatutos. Entonces, una recomendación importante allí es que ese acto constitutivo, esos estatutos de la sociedad, no sean simplemente un formato que se llena en la Cámara de Comercio, no sea un formato en el cual se rellenan algunos nombres y ya. Es realmente un acto y un documento en el cual se debe poner toda la conciencia del empresario y toda la expertise legal para prever cualquier tipo de problema. Por ejemplo, allí podemos poner cláusulas de resolución de conflictos entre los accionistas, podemos adicionar protocolos de familia si es una sociedad familiar, podemos incorporar un reglamento de accionistas para poner reglas entre, valga la redundancia, entre los asociados o los accionistas. Podemos
incorporar un reglamento muy estricto y muy completo de emisión y colocación de acciones, pero esto normalmente no se hace al principio en una sociedad SaaS que está arrancando. Como les digo, muchos de los emprendedores se limitan simplemente a llenar un formato de estatutos y con esto dejar su sociedad constituida y olvidan ese documento, lo dejan archivado sin saber que esa es la pieza clave para el funcionamiento desde el punto de vista societario de la empresa a futuro. Bueno, ya con esto, pues les reitero que este documento puede ser un documento privado, un documento que no necesita elevarse a escritura pública en notaría, con diferencia a los otros tipos societarios. Es un documento hecho entre los accionistas, entre las partes, y realmente pues tiene que tener unas condiciones básicas, ¿no? Si hablamos de condiciones básicas, pues son el nombre de la sociedad, el domicilio, los nombres y la identificación de los accionistas, su participación accionaria, el capital, las actividades o el objeto social de la sociedad, el nombre y las funciones de sus administradores o representantes legales. Y ya veremos más adelante, por ejemplo, la posibilidad de incorporar revisor fiscal, de incorporar en esos estatutos, siendo una SAS, junta directiva o no, de incorporar el tiempo de duración como un tiempo específico o un tiempo indeterminado. Eso ya lo explicaremos un poco más adelante. Bueno, como les explicaba, pues estábamos hablando de los estatutos y digamos que aquí no valdría la pena detenernos mucho más. Yo ya les expliqué de qué se trata. Digamos, algo importante o algo adicional a tener en cuenta, como lo veníamos diciendo, es siempre pensar en la posibilidad y más bien indagar y asesorarse sobre si es necesario en estos estatutos tener algunas condiciones que tienen otros tipos societarios. Por ejemplo, la revisoría fiscal. Digamos que al iniciar una SAS, dependiendo obviamente de los montos, pero si hablamos de una SAS que está arrancando, que no tiene mucha actividad, que no tiene muchos ingresos, que es un emprendimiento o que realmente está iniciando como sociedad, pues no tendría la obligación de tener un revisor fiscal. Digamos que la ley 1258, esa es una de las novedades que trajo en su momento. Pues ya han pasado bastantes años desde la expedición de esta ley, pero en su momento pues sí fue un tema novedoso y es que las SAS no requieren tener un revisor fiscal por obligación. También es importante que tengan en cuenta que las SAS o los estatutos de las SAS tampoco prevé la obligación de tener una junta directiva. Si bien sí prevé la obligación de tener una asamblea de accionistas, no tiene la obligación de tener una junta directiva. Doctor José. Doctor Nicolás, quisiera... Doctor Nicolás, tenía una pregunta a propósito que usted habló de revisoría fiscal. Sí. Resulta que nuestro tribunal disciplinario, o sea, el más alto organismo de nuestra profesión, sanciona a los contadores que tienen más de 5, la norma ley 43 habla de 5 sociedades anónimas y está sancionando a quienes tienen 3 sociedades anónimas y 5 de régimen simplificado por acciones. ¿Eso es posible? Es decir, lo que yo estoy preguntando, ¿es las mismas características o es lo mismo una sociedad simplificada por acciones o una sociedad anónima? Es un problema de tipo legal grave. Sí, sí, claro que sí, entiendo la consulta y conozco los casos, digamos, de responsabilidad profesional que tienen los contadores frente a la Junta Central de Contadores o frente a los tribunales disciplinarios que los regulan a ustedes. Sí, es digamos que por la similitud de la norma, digamos que en temas disciplinarios lo que hace esta norma es asimilar el tipo de sociedad anónima al tipo de sociedad por acciones simplificadas.
que en realidad jurídicamente en el fondo pues tienen características muy similares. Entonces la respuesta, digamos, muy similares en cuanto al tema de responsabilidades, en cuanto al fundamento jurídico con el que nacen este tipo de sociedades. Entonces la respuesta es sí, realmente la norma sí debería ser aplicable taxativamente, en decir que un revisor fiscal no podría ejercer su cargo de revisoría fiscal en más de 5 sociedades anónimas, y ese término se debería entender también para las sociedades por acciones simplificadas. Se debería asimilar. Ese es mi concepto. Pero sí, digamos que la responsabilidad sí se debe entender disciplinaria. La responsabilidad disciplinaria de los contadores o revisores fiscales sí se debería entender tanto para las sociedades anónimas como para las sociedades simplificadas. Es aplicable a ambas. Bueno, no, la pregunta la hago porque en este momento yo he pertenecido al Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores y fuimos parte en colocar sanciones por esto. Sin embargo, Claro. ahora hay unas discusiones que hay abogados que ya han ganado procesos disciplinarios defendiendo a contadores que tienen 16 sociedades simplificadas por acciones y han logrado ganar los procesos. Entonces, no sabría entonces en este momento de su explicación cómo ayudarle a mis colegas que me preguntan muchas veces, como yo estuve en el tribunal disciplinario, cómo manejo esto. Entonces, yo lo único que digo es, vaya donde el abogado que ya ganó un proceso de estos. Sí, mire, doctor José, lo que yo le explicaría a una persona de esta consulta es que a un contador o a un revisor fiscal, Sí. es que si bien hay una limitante para desempeñar el cargo de revisoría fiscal por temas disciplinarios, está limitado a un cierto número de sociedades, sí se podría asimilar que el encargo de revisoría fiscal, si bien está limitado para sociedades anónimas, esa norma de alguna forma se puede asimilar por el tipo societario y por la naturaleza de la sociedad a las sociedades por acciones simplificadas. Entonces, si yo fuera estricto con la aplicación taxativa de la norma, yo le diría que la revisoría fiscal de una persona natural, de una persona, de un contador que ejerce su persona natural ejerciendo su cargo de revisoría fiscal, sí debería ceñirse a esa regla, independientemente si son sociedades por acciones simplificadas o sociedades anónimas, porque pues el tipo societario se asimila. Digamos que muchas de las normas que no, las regulaciones que no contiene la ley 1258, se regula por las normas societarias del Código de Comercio y se asimila, las A se asimilan en su funcionamiento a las sociedades anónimas, por referencia de la ley 1258. Entonces, yo sería un poco más prudente y sería como más estricto en ceñirme a esa limitante disciplinaria que trae la norma para los revisores fiscales. Gracias, doctor Nicolás. Le cuento que la DIAN es la que pasa mayor cantidad de procesos en manos del Tribunal Disciplinario por ese motivo. Ella es la que hace el listado de tal revisor fiscal tiene 10 sociedades anónimas por acción, simplificadas por acciones, y tiene 3 sociedades anónimas y lo sancionan. Claro. Pide la sanción, porque lo que hace la DIAN es enviar el requerimiento al Tribunal Disciplinario. Muchas gracias, doctor Nicolás. Bueno, sí, señor. Bueno, digamos que siguiendo con este tema, estábamos en ese punto precisamente de la revisoría fiscal. Por todas estas implicaciones que tiene la revisoría fiscal, digamos que para un empresario a veces es conveniente designarla o no designarla dentro de sus estatutos al momento de iniciar. Vuelvo y les digo, ya será un tema de funcionamiento y evolución de la sociedad en cuanto a sus montos, activos e ingresos, que haga obligatorio el nombramiento de un revisor fiscal con posterioridad, pero al momento de nacer la sociedad y crear los estatutos y
como lo dice el título de esta charla, crear la sociedad anónima, la SAS o la sociedad por acciones simplificada, no va a requerir un revisor fiscal. Bueno, lo primero, otro asunto muy importante cuando hablamos de la creación de las SAS es definir el capital, ¿no? El capital pues suele ser un tema de duda en los empresarios. Siempre establecen montos que, por ejemplo, los afectan mucho en cuanto a las tasas de renovación de registro mercantil año a año. Inclusive a veces aportan unos capitales que no se ajustan con la realidad económica, contable o financiera de la compañía. Pero lo que se debe entender para crear una sociedad por acciones simplificada simplemente es que se debe designar un capital autorizado, un suscrito, o sea, un capital suscrito y un capital pagado. Un tema importante allí es entender que en la SAS, bajo la regulación de la ley 1258, se tiene 2 años para que ese capital pagado, ese capital que se destinó allí, realmente sea pagado por los accionistas, ¿sí? Pues la consecuencia de no pagarlo es que esas acciones, digamos, se reversan y el accionista perdería la posibilidad de ser el propietario de dichas acciones si no paga el capital dentro de los 2 años. Eso en cuanto al capital de la sociedad. Yo siempre le digo a los empresarios que en ese punto intenten acomodar el capital a la realidad financiera inicial de la compañía y a la realidad financiera, a la realidad contable inicial de la empresa, ¿no? Y ya frente a eso, pues definir el capital autorizado, suscrito y pagado. Y en cuanto a esto, pues se tiene que tener en cuenta que el capital también definirá los montos a pagar para la constitución de la compañía frente a la Cámara de Comercio. Sobre el capital es que se calculan los montos para constituir los montos del registro y de tasas frente a la Cámara de Comercio para constituir la empresa. ¿Quiénes pueden ser los representantes legales de una empresa SAS en Colombia? Digamos que cualquier persona puede ser un representante legal de una SAS en Colombia. Ahí, como lo mencionaba, a veces suele ser importante para los empresarios extranjeros entender que también una persona extranjera puede ser representante legal principal o suplente en Colombia de una SAS. Con su pasaporte, no necesita, digamos, cédula de extranjería ni visa de inversión para ser representante legal. Digamos que una persona extranjera con su pasaporte puede ser representante legal de una empresa en SAS en Colombia. Ahora, también es importante que las personas entiendan que una persona jurídica, o sea, una compañía, una sociedad, puede ser a su vez representante legal de una SAS en Colombia. Entonces, como para resumir este punto, la respuesta de quién puede ser el representante legal es cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera. Ya dependerá, digamos, que del funcionamiento y desarrollo normal de la empresa, qué se requiera del representante legal y cuáles sean esas funciones. Y de esta manera, pues se definirá qué persona es la más conveniente para el cargo. Digamos, esto lo estábamos hablando con anterioridad, pero es una pregunta muy importante respecto a la creación de la SAS. ¿Qué órganos de dirección deben tener las SAS? Es una pregunta muy frecuente. Entonces, lo primero, pues, es decir que no es necesario crear una junta directiva, solo es necesario tener una asamblea de accionistas. Y en este punto vale la pena resaltar que las sociedades por acciones simplificadas pueden ser creadas por uno o varios socios. Y hay sociedades por acciones simplificadas que confluyen o digamos que la calidad de accionista la detenta tan solo una persona. En ese tipo de sociedades donde es un accionista único, o sea, una SAS con un único accionista, digamos que la asamblea de accionistas pues está en cabeza simplemente de este único accionista
y este ejercerá, digamos, las funciones de ese órgano social, que es la asamblea de accionistas. Es decir, que en la SAS, si yo como empresario no quiero tener una junta directiva, no la quiero designar, no estoy obligado a hacerlo. Tengo que crear obviamente mi órgano de administración, que es la asamblea de accionistas, pero esa asamblea de accionistas puede ser una sola persona, si estamos hablando de una SAS con un único accionista. Bueno, esto lo estábamos hablando y yo me adelanté un poco también resolviendo la pregunta del doctor José. Pero sí, efectivamente, no se necesita en las SAS tener un revisor fiscal. Yo realmente lo que aconsejo en este punto es, pues digamos que la revisoría fiscal es un cargo desde desde todo punto de vista útil para la administración y para la toma de decisiones de los accionistas y de una asamblea de accionistas. Entonces, aun cuando no es obligatorio, aun cuando la SAS no prevé esa obligación de designar un revisor fiscal, más allá de no ser obligatorio, sí es una recomendación que yo como abogado y como asesor siempre le doy a mis clientes. Tener un revisor fiscal siempre va a ser una garantía de transparencia, de auditoría frente al funcionamiento contable y tributario de la compañía, y va a ser una garantía y un respaldo frente a la toma de decisiones. Entonces, aun cuando no es obligación, sí es una recomendación implementarlo, tal vez no al inicio de la compañía, pero en la medida en que la medida en que la empresa avanza y crece en sus movimientos contables, financieros, ingresos y activos, sí va a ser muy recomendable y en algún punto pues va a ser obligatorio. Digamos, en cuanto a la duración que debe tener una SAS en sus estatutos o al momento de crearse, es importante, yo les decía que lo íbamos a hablar en algún momento, es importante aclarar que no tiene que designarse un tiempo definido de duración de la sociedad como en otros tipos societarios. ¿A qué voy con esto? No es necesario que un empresario establezca 1 año de duración de la sociedad, 2 años, 3 años, 10, 20. Esto es interesante porque yo puedo poner un término de duración indefinido. Esto es relevante al momento de una de las causales de disolución o liquidación de la sociedad, porque en otros tipos societarios esto en términos prácticos genera más trabajo administrativo. Por ejemplo, una sociedad limitada, una sociedad anónima que establece un término de duración de la sociedad, cuando llega a ese término tiene que hacer unas reformas estatutarias, tiene que elevar actas de asamblea de accionistas a escritura pública para ampliar ese término de duración, lo cual es ilógico porque realmente si la sociedad va bien, si la empresa va bien, si la empresa tiene un buen rendimiento desde todo punto de vista operativo, financiero, legal, administrativo, contable, pues lo que uno quisiera como empresario es que su empresa no tenga un tiempo de duración definido. Y este tipo societario lo permite. Y lo que hace es que si hubiese un tiempo de duración definido, pues yo no tengo que hacer todo ese trámite de ampliar ese término de duración. Entonces, en los estatutos, al momento de crear una SAS en Colombia, lo más prudente y lo más recomendable es simplemente poner que el tiempo de duración o el término de duración de la sociedad va a ser un término indefinido. Como les mencionaba hace un momento, la idea de esta charla no solo es darles a conocer cosas o aspectos legales e implicaciones legales que son, digamos, ya evidentes, porque este tipo societario, como lo son las SAS, pues ya lleva algún tiempo y son, digamos, muy obvias para el empresario que está creando una SAS. Digamos, el trámite es muy sencillo, la forma de crear una SAS es muy sencilla, el papeleo inicial es muy sencillo, los documentos legales que hay que hacer pues son muy sencillos, los formularios son muy sencillos, pero la idea de esta charla también es como mostrarles aspectos prácticos. Y en estos aspectos prácticos pues tenemos, por ejemplo,
uno muy importante, y es que los empresarios siempre deben contemplar de forma muy precisa las facultades y limitaciones de los administradores, por ejemplo, del representante legal principal y suplente. Cuando se crean los estatutos, por eso la relevancia de los estatutos, es importante que el empresario siempre piense qué quiere que su representante legal haga y hasta qué límite lo quiere hacer. Entonces es importante que establezca qué tipo de actos puede celebrar el representante legal, qué tipo de contratos y cómo puede obligar a la sociedad y hasta qué montos. Digamos que eso es lo básico a tener en cuenta en este punto. Si yo voy a constituir una SAS, ¿cómo voy a limitar los actos en los que puede actuar mi representante legal o mis representantes legales? ¿Y hasta qué montos voy a permitir que éste obligue a la sociedad? Esto es, digamos, algo que uno en la práctica ve muy frecuentemente y ve muchos problemas con esta situación, porque si no se limita las facultades del representante legal y los montos, en algunas ocasiones esos representantes legales extralimitan eh, sin, sin ninguna restricción sus facultades y terminan obligando a la sociedad en contratos, en montos, que realmente traen implicaciones graves para la continuidad del negocio. Es frecuente ver, por ejemplo, representantes legales que adquieren obligaciones crediticias, por ejemplo, con terceros, mutuos, contratos de comodato, contratos de arrendamiento, sin estar facultados para hacerlo. O estando facultados porque no se limitaron esas atribuciones en los estatutos desde un principio, terminan obligando a la sociedad a cosas, en muchos casos, imposibles de cumplir desde el punto de vista económico. Entonces, la primera recomendación, un aspecto realmente importante es ese, que en los estatutos se limite y se determinen las facultades de los administradores de manera precisa. Otro aspecto importante, digamos, es determinar de forma clara la mayoría decisorias que se requieren para la toma de determinadas decisiones. Por ejemplo, para la reforma de estatutos, para, por ejemplo, la venta o limitar o quitar la restricción de negociación de acciones en los estatutos. Hay cierto tipo de decisiones al momento de reunirse como asamblea de accionistas que definitivamente debe tener específicamente cuáles son las mayorías que se requieren para ese tipo de decisiones. Hay decisiones pues tan delicadas en una sociedad que uno no debería dejarlas a la libre regulación normal de la ley en cuanto a votaciones, sino que hay algunos tipos de situaciones que se deben decidir dentro de las sociedades en los cuales la votación debe estar previamente acordada en cuanto a sus mayorías decisorias por los socios. ¿Qué porcentaje de votos o de acciones favorables frente a una decisión se necesitan para que se lleve a cabo esa votación? Eso es un tema importante y que se debe mirar con lupa al momento de redactar los estatutos y al momento de crear las SAS. Otro aspecto importante es describir de forma clara el objeto social y las actividades a las cuales se dedicará la empresa. Esto es importante porque, por ejemplo, en el desarrollo de las actividades de una compañía, muchas empresas comienzan un ejemplo de eso es a licitar con el Estado. Y a veces olvidan determinar en su objeto social qué actividades realmente quiere desempeñar la empresa, desarrollar la empresa. Y, por ejemplo, en el tema de licitaciones termina siendo un obstáculo porque quieren presentarse a una licitación, pero realmente el objeto de la licitación no está cubierto por su objeto social, aun cuando desarrollan ese tipo de actividades en la práctica.
Entonces, uno de los comentarios importantes es que desde el principio se plasme un objeto social y unas actividades a desarrollar por la empresa reales y que sí sean las que definitivamente se va a dedicar la empresa y las contemplen también a futuro dependiendo del plan de negocios que se tenga. Un cuarto punto importante es que, digamos, en las empresas familiares, siempre es recomendable incluir dentro de los estatutos o más bien vincular a los estatutos un protocolo de familia. Eso significa que los protocolos de familia son, digamos, regulaciones, reglas o normas que aplican a los miembros de la familia para la participación en esa sociedad, para la transición en los cargos, para la toma de decisiones de esa sociedad familiar, porque las sociedades de familia, que son muchas en Colombia realmente, suelen tener un funcionamiento errado desde el punto de vista societario. Lo que hacen los protocolos de familia es regular de una forma mucho más específica y volver ese protocolo ley para las partes, para que la toma de decisiones de esa empresa familiar que se da en un entorno de familia realmente, esté mucho más parametrizado y se tengan fórmulas legales para resolver cualquier situación de conflicto entre los familiares por ocasión o con ocasión del desarrollo de la empresa. Otro punto importante es, desde el principio, elaborar un reglamento de emisión y colocación de acciones, porque muchas de las empresas que se crean en Colombia, vuelvo y lo digo, se crean con un formato de estatutos, con algo demasiado básico, y no contemplan que en el desarrollo normal de la sociedad van a tener que capitalizarse, van a aparecer inversionistas, van a querer participar en rondas de inversión, van a querer negociar las acciones iniciales, bueno, van a querer realmente crecer desde el punto de vista del capital social. En este sentido, sí es importante que desde el principio se establezca un reglamento claro de emisión y colocación de acciones y de negociación de las acciones. Pues obviamente incorporado en los estatutos iniciales. Otro punto importante es que se debe regular de manera estricta el derecho de preferencia de las acciones de la sociedad. Por ejemplo, qué restricciones a la negociación de acciones va a tener los accionistas dentro de la sociedad, en cuánto tiempo puedo vender acciones, en cuánto tiempo después de constituir la sociedad puedo negociarlas. Y el derecho de preferencia obviamente se refiere a que una vez un accionista quiera vender sus acciones, un accionista inicial, primero debe hacer el ofrecimiento de dichas acciones a los demás accionistas iniciales o actuales de la sociedad. Ese derecho de preferencia, desde mi punto de vista, siempre tiene que estar bastante bien regulado y especificado porque a veces suele ser un obstáculo para el crecimiento de la empresa. Algunos accionistas a veces quieren vender, algunos accionistas a veces quieren generar más capital, emitir más acciones para la empresa. Y en la práctica se presenta que ese derecho de preferencia a veces es un impedimento porque los demás accionistas de la sociedad a veces no quieren que un tercero entre como accionista en la sociedad y realmente prefieren que esas acciones sean adquiridas por los accionistas actuales o iniciales de la misma sociedad. En mi concepto, eso a veces puede ser una limitante real para el crecimiento del capital de una compañía. Otro punto importante a tener en cuenta dentro de las SAS es, como lo decía, establecer los mecanismos de solución de conflictos o solución de controversias entre los accionistas y entre los accionistas y los administradores también. Esos mecanismos de solución de controversias pueden establecerse en los estatutos y son también, en mi concepto, esenciales para el funcionamiento armónico de una sociedad a futuro. Al principio, pues digamos que nadie, como se dice coloquialmente, nadie se casa pensando en divorciarse, pero las sociedades son así, las sociedades
inician con una idea muy clara de negocio, pero terminan siendo al final muchas veces conflictivas entre los mismos accionistas y entre los mismos accionistas y los administradores. Entonces, es importante que se establezcan desde el principio en los estatutos cualquier mecanismo de solución de conflictos o solución de controversias que faciliten en su momento pasar la página y solucionar ese tipo de situaciones conflictivas que se presentan. Bueno, no, creo que este era el contenido de nuestra charla. La idea era, como les digo, dar unas conclusiones muy prácticas y generar un contenido que sirva para que los presentes sepan cómo constituir una SAS en Colombia y los aspectos realmente relevantes a la hora de constituirlo. Doctor Nicolás, una inquietud que yo tengo es la siguiente. Dentro del gremio de los contadores, revisores fiscales, auditores, no es muy común el manejo de los protocolos de familia. Pues gracias a mi edad y el tiempo que ha transcurrido como profesional de la contaduría, me he encontrado que eso es necesario. No establecerlo nos hace encontrarnos, yo tengo y está vigente una circunstancia de una sociedad en donde lo salvó el protocolo de familia que se incluyó en la conformación de la SAS, porque los socios minoritarios, como tienen el mismo poder, no en términos de decisión, sino en términos de hablar, proponer, entonces ellos proponían una serie de cosas que los salvó, repito, el hecho de haber quedado escrito en el estatuto un protocolo de familia que liberó. Y entonces uno de los problemas que sucedía era cuál es el pago de los bonos que se le hace al gerente, que también es accionista. Y eso yo para peleas con superintendencia, con todo. Pero el estatuto se resolvió. O sea, mi conclusión y mi propuesta es que siempre se incluya un protocolo de familia y se coloquen la mayor cantidad de detalles que sean necesarios en esas SAS, ya que eso es posible. ¿Cuál es su opinión? Sí, doctor, pues realmente como usted lo mencionaba al principio, uno encuentra a veces SAS o sociedades por acciones simplificadas con estatutos muy extensos o muy simples, a veces muy simples. Pero mire, yo más allá de que esta charla se tratase de cómo crear una SAS en Colombia, lo más importante era transmitir qué aspectos prácticos debe tener una persona en cuenta al momento de constituirla. Y mire, uno de esos aspectos importantes sí es la incorporación de un protocolo de familia. Ese, digamos que es el mecanismo de solución de conflictos en una empresa familiar cuando llega la hora de esos conflictos. Como usted bien lo decía, incorporar unas reglas de juego claras entre los miembros de una familia. Por ejemplo, si un evento hipotético, por ejemplo, si uno de los familiares es el gerente y representante legal de la empresa, y por ejemplo también tiene la calidad de accionistas, en esa persona de accionista en esa persona termina confluyendo un poder de decisión muy grande dentro de la empresa y un poder de administración muy grande dentro de la empresa. Pero si uno incluye un protocolo de familia claro, con unas reglas de juego específicas, al momento de que se presenten esos conflictos de decisión entre accionistas minoritarios, que también son familiares de una empresa, esas reglas de juego terminan siendo el mecanismo de salida legal más efectivo para que la empresa siga andando, porque hay conflictos dentro de empresas familiares que terminan siendo tan fuertes que afectan la operación de la empresa. Pero si hay ese protocolo de familia que termina siendo la ley para las partes en caso de un eventual conflicto, se termina teniendo un mecanismo de salida legal mucho más efectivo que acudir a instancias, por ejemplo, jurisdiccionales de conflictos societarios de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, mi recomendación es siempre no obviar en los estatutos de una empresa familiar la incorporación de un reglamento de un protocolo de familia.
Doctor, una inquietud. Los contadores públicos y revisores fiscales nos quejamos de que no le hayan dejado la obligación a la SAS de tener revisor fiscal siempre, como sucede con las sociedades anónimas. Sí. Es decir, lo cual yo considero que no es una queja que tenga validez ya desde el punto de vista jurídico, pero que no se nos constituya molestia, porque al fin y al cabo, en un momento determinado, si se hacen unas SAS pequeñas, entonces no es justo hacerlo y que se cumpla, pero que tengan en cuenta los contadores que la revisoría fiscal en estas sociedades se atempera al artículo 13 de la Ley 43 de 1990 y al Código de Comercio, de manera que es un poquito un comentario para los contadores que nos escuchan, para que no lo tomen eso como una molestia al crearse unas SAS, porque en ese caso quisieran que estuviera, que fuera una sociedad anónima y que tuviera la obligación de tener revisor fiscal. Sí, sí, doctor José. Yo pienso que en ese punto el sentido de la ley 1258 era facilitar la creación al emprendedor, ¿sí? Al empresario que quiere formalizar su empresa y que quiere formar una sociedad y no ponerle, digamos, tantas trabas o tantos legalidades, tantos requerimientos para que ese empresario pudiera formar la empresa. Y por eso digamos que elimina la obligación de tener un revisor fiscal. Pero como yo lo decía en la charla, ¿no? Para mí la recomendación siempre es que independientemente de la SAS que se cree, siempre va a ser recomendable tener la figura del revisor fiscal. A veces, digamos que para crearla no es necesario, obviamente no va a ser necesario y pues a veces el empresario no quiere incurrir en esa figura, pero en la medida en que la empresa tiene movimiento, comienza operaciones, comienza a facturar, comienza a presentar impuestos, comienza a tener unos órganos de administración, unos administradores, sí va a ser necesario. Y para claridad y para tranquilidad del empresario, del accionista, siempre va a ser importante tener el cargo de revisor fiscal. Gracias, doctor Nicolás. Carlos Cervera, nuestro periodista, ¿tiene alguna pregunta? Sí, doctor Zuluaga. Por aquí Marlene Zamudio, perdón, pregunta, ¿una empresa unipersonal qué debe hacer para transformarse en SAS? Bueno, realmente es muy sencillo. Debe crear sus estatutos y hacer el acto de constitución de una SAS con un accionista único. Entonces los pasos a seguir pues son realmente sencillos. Una empresa unipersonal puede devenir en una SAS, puede conformarse como una SAS, simplemente generando el acto de constitución, generando los estatutos como una SAS, con ese mismo accionista único, estableciendo dentro de los estatutos su voluntad de conformar esa persona jurídica nueva, que es esa SAS, ese tipo societario, esa persona ficticia que se crea a través del acto constitutivo y incorporando los estatutos, registrándolos en la Cámara de Comercio del domicilio principal de la sociedad y una vez que eso registrado, esa sociedad unipersonal va a devenir en una SAS, en una persona jurídica independiente, con su propio NID, su propia personalidad jurídica y su propia responsabilidad. Considero también, doctor, que debe liquidar la empresa unipersonal. ¿Debe liquidarla o qué tiene que hacer? Pues habría dos formas, digamos. Una forma sería transformar esa sociedad unipersonal en una SAS, ¿sí? Hacer el proceso de transformación. Es simplemente seguir los pasos que le acabo de mencionar para que quede conformada el tipo societario. O la otra opción, como usted lo menciona, es hacer el proceso de liquidación de esa empresa unipersonal, la disolución y liquidación, cancelar sus registros mercantiles, cancelar su RUT si es viable, obviamente, si tiene pues, las condiciones para cancelarlo. Y una vez quede cancelado, pues constituir una SAS desde cero, o sea, una sociedad por acciones simplificada desde cero. ¿Sí? Entonces habrían esas dos posibilidades.
para efectos de trámite, ¿usted recomendaría la transformación? Sí, sí, que la sociedad unipersonal devenga en una SAS y hacer el trámite que le acabo de mencionar ante Cámara de Comercio con la transformación de la sociedad unipersonal a través del acto constitutivo y de la presentación de los nuevos estatutos como sociedad por acciones simplificada para que se cree ese nuevo tipo societario. ¿Alguna otra pregunta, Carlos? Bueno, por aquí también nos preguntan, ¿una cooperativa multiactiva se puede convertir en SAS o es más fácil que pueda activarse esta cooperativa nuevamente como sindicato? Bueno, digamos que eso tiene una relevancia, una combinación. Sí, es bien particular la pregunta. Digamos, cuando hablamos de cooperativas, tienen una regulación específica a través de las normas de la Superintendencia de Economía Solidaria. ¿Sí? Esas cooperativas, si uno habla de la figura de cooperativa, que se regula por la normativa de la Superintendencia Solidaria o de la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Economía Solidaria, no podría transformarse en una SAS para seguir funcionando como cooperativa. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta sería, un sindicato y una cooperativa pues son dos figuras jurídicas totalmente diferentes e independientes. Entonces, si esa cooperativa quiere constituir un sindicato, no sé, de un sector específico, la pregunta, digamos, cuando hablamos de cooperativas, tienen una regulación específica a través de las normas de la Superintendencia de Economía Solidaria. ¿Sí? Esas cooperativas, si uno habla de la figura de cooperativa, que se regula por la normativa de la Superintendencia Solidaria o de la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Economía Solidaria, no podría transformarse en una SAS para seguir funcionando como cooperativa. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta sería, un sindicato y una cooperativa pues son dos figuras jurídicas totalmente diferentes e independientes. Entonces, si esa cooperativa quiere constituir un sindicato, no sé, de un sector específico, de una empresa específica, claro que lo puede hacer, pero es un trámite totalmente independiente de constitución de la personería jurídica de ese sindicato. Pero pues es un trámite independiente de la transformación de la cooperativa a una SAS o que se pueda transformar en una SAS para posteriormente convertirse en un sindicato. Bueno, otra inquietud que nos formulan por acá. Dice Nieve Ocampo. Dice, para crear una cocina oculta, una venta por domicilio, ¿cómo aconseja iniciar? ¿Persona natural o empresa? ¿Bajo qué régimen? Bueno, digamos que eso ya también dependerá de los montos y de los topes de las transacciones que esta persona maneja en su día a día, en sus transacciones diarias. Pero lo que yo le aconsejaría por temas de responsabilidad, siempre y cuando tenga unos movimientos suficientes, unos movimientos financieros y contables suficientes, es constituirse como SAS. Sí, independientemente si son 1, 2, 3 socios o ella es la única accionista, yo siempre por temas de responsabilidad legal frente a todo el tipo de creencias que puede generar un negocio, siempre le aconsejaría constituirse como SAS. Obviamente, como le digo, recalcando el tema de tener en cuenta los montos que ella maneja para determinar a qué régimen pertenece, si ya es régimen común y demás. Bueno, Fernando Medina pregunta, ¿qué valores se deben pagar cuando se constituye una SAS ante Cámara de Comercio? Sí, como lo mencionaba en la presentación, hay un impuesto de registro, una tasa de registro, por decirlo de alguna manera, que corresponde al 0,7% sobre el capital de la sociedad.
el capital que se determina en los estatutos. Adicional a eso, se debe pagar algo así como 34.000 pesos, más los formularios de la Cámara de Comercio. Entonces, para responder esa pregunta es sobre el capital de la sociedad, se calcula el 0,7% más el valor de los formularios más 34.000 pesos, creo que está ahorita el valor. Doctor Zuluaga, ¿algún comentario final? No, un agradecimiento al doctor Nicolás, me parece que es un tema clave e interesante para los contadores, auditores, revisores fiscales, administradores, empresarios, para todo el mundo. De manera que tenemos que agradecerle mucho su intervención muy positiva y que nos sirve mucho a los profesionales. Bueno, doctor José, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, gracias.